Amados hermanos de la Iglesia de Dios, paz sea a vosotros. Quiero pedirle que, así en esta posición, busque el Evangelio de Mateo. Capítulo 7. Y vamos a leer, así como lo observa usted en la diapositiva, los primeros 5 versículos. Mateo 7, del 1 al 5. Leamos, hermanos. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Amén. Permanecemos un instante de pie. La viga y la mota. Expresiones que aparecen en esta porción de la Escritura, enseñanza del Señor Jesucristo, donde aparecen preguntas retóricas. Quizá alguno de ustedes ha oído esa expresión. Una pregunta retórica no es como otras preguntas. Una pregunta retórica es una pregunta que en sí mismo ya tiene la respuesta. No se formula para que yo responda, se formula para que internamente en la misma pregunta yo comprenda el concepto. Por favor, ocupe su lugar. Decíamos entonces que hay preguntas en la Escritura que en sí mismas están dando una respuesta. Esta enseñanza del Señor Jesucristo tiene que ver con 2 palabritas que usted ve ahí: el juicio y la crítica. Estas 2 palabras tienen que ver con costumbres que los humanos tenemos. El término juicio se ha explicado varias veces, usted lo ha escuchado en varias ocasiones, y se ha referido a que puede ser un proceso judicial, pero también estos términos tienen otra connotación. Cuando decimos connotación, decimos tiene otro significado, y es donde el Señor Jesucristo está poniendo énfasis: juicio y crítica. También en esta pequeña porción que usted vio, el Señor Jesucristo está enfatizando algo. Si usted lo notó, en el versículo 5 comienza con una palabra. ¿Qué palabra es? ¿Cuál? Dígala. Hipócrita, y hasta viene con signos de admiración. Es decir, se lee fuerte. ¿Cómo la diría el Señor Jesucristo? Y esta palabra hipócrita tiene que ver con una situación doble, con una conducta doblada. Es decir, por una parte, aplico un concepto cuando me conviene, y cuando me conviene aplico otro. Los hipócritas eran personas que llevaban vidas dobles. Aquí el Señor Jesucristo le está dando la misma connotación, el mismo sentido a esta palabra de hipocresía, porque para mí, para mi persona, yo aplico un concepto, pero para los demás aplico otro. ¿Conoce esta ley mexicana? ¿Ha oído hablar de esta ley mexicana? Es una ley mexicana que no está en la Constitución, pero
que es una realidad en la vida cotidiana. Es conocida coloquialmente como la ley del embudo. La refieren algunas personas. ¿En qué sentido? En que para mí, ¿qué parte ocupo? La cómoda, la ancha. Y para los demás, bien estricta, bien rígida. A veces pasa esto, lo tomo como una ilustración para también identificar esto que está diciendo el Señor Jesucristo, de que para los demás yo aplico una cosa y para mí aplico otra. O pongo mucho énfasis en los demás, pero en mí no. Justamente de eso vamos a reflexionar en este mediodía. En el plan nacional que usted tiene ahí en su cuadernillo de escuela sabática y que viene en la parte posterior, ahí viene claramente los temas que nuestros hermanos han definido para que a lo largo de este trimestre, 3 meses, estemos enfocándonos. De tal forma que este es un primer tema: la viga y la mota. Vamos a analizar 2 partes, 2 puntos solamente. El primero, la paja en el ojo ajeno, la viga en el mío. Seguramente usted ha escuchado exposiciones relacionadas con este tema, lo ha leído, lo ha meditado, se han escrito incluso lecciones de escuela sabática, artículos en las revistas de la iglesia, pero siempre es importante volver a meditarlo, porque tenemos tendencias. Nuestra mente, nuestro ser tiene tendencias, incluso a veces hábitos ya establecidos, vicios establecidos de muchos años, incluso dependiendo de la formación que me dieron, pueden ser también mis tendencias. Si esto lo vi en mi hogar, en mis padres, es muy probablemente que sea replicable, que lo esté yo repitiendo. Bien, mire, paja. Ahí vamos a ver algunos términos como una primera parte de este punto. La palabra paja viene del griego karpos, y significa una brizna, una astilla, una mota. Es decir, algo, como decimos en la parte final de la diapositiva, algo pequeño, una partícula muy pequeña, es decir, un fragmento. En pocas palabras, ¿cuál es la palabra última que ve usted abajo de la diapositiva? Algo insignificante. Y eso entonces quiere decir que la persona que observa la mota es porque tiene una vista de lupa, de telescopio, pero está fijándose en todos esos detalles. Es decir, son cosas minúsculas, pero las está observando. ¿Qué tanto más observará las que son mayores? Si las que son pequeñas no se le escapan, tiene oficio de detective, así como aquel famoso detective con su lupa. Se está fijando siempre y las detecta a la primera. Eso ya habla de una mentalidad, déjeme decirle. A veces la mente se construye de esa manera y nos la pasamos observando a las demás personas en cualquier defecto que tengan para destacarlo inmediatamente. Eso habla de una situación enferma de una persona. Déjeme decirle que es una mentalidad enferma, que es lo que nos está diciendo el Señor. Y es muy duro el Señor cuando dice hipócrita. O sea, le pones mucha atención a los minúsculos detalles de los demás, pero no aplicas el mismo esfuerzo y dedicación en ver tu propia vida. Chaval, enseñanza en esa línea. La otra palabra, viga, ¿ya la vio? ¿De qué término griego es? Dokos. No son palabras comunes, son datos que a veces damos también como parte de la exposición para incluso cultivarnos en alguna terminología, porque usted y yo sabemos que la escritura, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Y es bueno que lo sepamos. Nosotros ya recibimos traducción. La traducción que tenemos a veces honra el texto. ¿Qué quiero decir? Que a veces se apega muy bien y se traduce muy bien, pero en otras ocasiones, ¿qué pasa con el texto de la traducción del español? Ya no se apega. Otras ocasiones es muy diferente y tenemos que tener cuidado. Todo expositor en la iglesia de Dios hemos estado poniendo cada día más énfasis en conocer los términos del griego de la escritura y el sentido
en el cual nuestro Dios, a través de la inspiración con su Espíritu, quiso que quedara aquello impreso. Bien, entonces estamos notando que hay dos conceptos, porque dokos, ¿qué significa? Un tronco. ¿Sí ubicamos un tronco? Pues es enorme. ¿Alguien tiene árbol en su casa? Bueno, donde está usted sentado, sobre todo los de esta nave y los de aquella, hermano Edgar, eran troncos. Muchos ya ni se acuerdan, pero esas bancas que son de cedro estaban allá enfrente de la casa de la hermana Esperanza. Ahí estaban unos troncos. ¿De qué tamaño, hermano Edgar? Enormes, ¿eh? De ahí salieron. Bueno, troncos, algo grande. Eso son lo que significa la palabra dokos, madera o madero, es decir, algo grande, o sea, una pieza de madera extensa, gruesa, etcétera. Para traerlo a un lenguaje cotidiano, hermano Luciano, un polín. ¿Qué tal un polín? ¿Lo conocemos? Grande. Incluso hay de varias medidas, mi hermano lo sabe. Bien, ¿hay diferencia? Enorme diferencia. Una astilla, ¿se le ha clavado alguna vez una astilla? ¿De qué tamaño es para encontrarla? ¿Qué tal? A veces necesitamos hasta la lupa y esas pinzas delgaditas para poder quitarla. Ahí está la comparación. Vea cómo el Señor Jesucristo está haciendo una comparación extrema, algo insignificante y algo muy grande. Y dice Él en esta instrucción: tú le pones mucha atención a la astilla que está en el ojo, a la pajita que está en el ojo de tu prójimo, de tu hermano en la fe. Pero la viga que tú cargas, no la ves ni le pones ninguna atención. Pregunto, amados hermanos, ¿sucede en la vida de la iglesia de Dios? ¿Ocurre esto? ¿Sí se da? ¿Ha ocurrido en la vida de usted? Levante su manita si ha ocurrido en la vida de usted. ¿O usted es de los que ya quitó la viga y efectivamente usted no le pone la mínima atención a la mota de su hermano? Todos hemos caído en ello. ¿Lo estaremos haciendo en el tiempo presente? Buen asunto, ¿no? Buen asunto a reflexionar. Vamos a ver un ejemplo de esta actitud, y se da un consejo. No voy a entrar ahorita en el consejo, solamente quiero que usted vea el ejemplo que aparece en la Escritura. Aquí en Eclesiastés capítulo 7, dice el versículo 21: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que un joven es aplicado, ¿qué queremos decir, Vania? Ese alumno es aplicado. ¿Qué quiere decir? Que es un genio. ¿Qué quiere decir? Que se mete a todo con detalle, ¿no? Que hace las cosas, que las aplica. Aquí nos está llevando a ese pensamiento. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, porque no oigas, es decir, vas a descubrir a tu siervo, un empleado o tu siervo, etcétera, que dice mal de ti. ¿Ocurre esto? ¿Sí pasa esto, no? ¿O no ocurre esto? Sí, esto sucede. Es una constante de la vida real. Yo me he quejado de algún patrón, me he quejado de alguna persona, de algún cliente, me he quejado de algún cliente. ¿Se ha quejado de algún cliente? Sí. Si hablamos somos a veces rápidos, ¿no? Algo no nos gustó y no, hombre, ¿cómo decimos de cosas, no? Dice enseguida, no hagas esto, dice, porque tu corazón sabe, tu conciencia sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, pero de eso ya no me acuerdo. De eso ya no me quiero acordar. Me estoy acordando de que mi siervo habla mal de mí, pero todas las veces que yo hablé mal de otros, ni me acuerdo. Estoy viendo la paja, pero no veo mi viga.
Es un ejemplo claro en la lengua, en el hablar. Y esto pasa en otras muchas cosas, hermanos. ¿Cierto o no? Nos pasa en muchas situaciones. Por ejemplo, me acuerdo de que tú me debes, pero me acuerdo de que yo debo. ¿Verdad que a veces no? Eso ya se me olvidó, que yo debo. Si me acuerdo que me debes, hermano Adán Hernández, usted me debe 5 pesos. No me los pagó hace 12 años. Oh, qué bárbaro. Qué memoria, ¿no? Y a veces podemos decir hasta la fecha, con más precisión, hasta el día y qué estábamos haciendo. 5 pesos. Pero ¿y los 2,000, 3,000 que debo por aquí, por allá? ¿Sí me acuerdo? Bueno, va en ese sentido esta reflexión del Señor sobre nosotros, porque Él desea que cambiemos una mentalidad, nuestra mentalidad cambie, porque a veces nos estacionamos en una forma de pensar con estas actitudes y estamos alertas y expectantes siempre a cualquier error, por pequeño que sea, de mis hermanos, pero los míos no los ven. Estamos aquí en Mateo, regresemos por favor a Mateo capítulo 7, versículo 1. Aquí quiero poner énfasis a una palabra que se utiliza y que es parte del centro, uno de los puntos centrales de esta exposición y de lo que el Señor Jesucristo nos está transmitiendo y quiere que aprendamos y que corrijamos o que asentemos en nuestras vidas. Dice el versículo 1, ¿ya lo tiene? Abra su Biblia, ahí véalo. No juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar que se utiliza aquí es esa palabrita que usted está viendo. ¿Cuál es? Léala. La que está allá arriba a un lado de la cita. Crino. En griego, esta palabra crino es juzgar. De ahí se traduce juzgar, o que juzgues o que seas juzgado. Este término tiene 3 acepciones que están allí. Esta nave, le voy a pedir que cambie de posición y lea la primera, la superior, el primer guión. Esa es la primera acepción de la palabra crino, que se traduce llanamente como juzgar, y a veces incluso he escuchado hermanos decir: no, es que este hermano sí cayó en pecado, pero ¿tú quién eres para juzgarlo? Estamos aplicando mal. Estamos aplicando mal. Y se está refiriendo a veces al ministerio. No, hay una situación de pecado. La Escritura habla de que se tiene que hacer juicio de ello. Pero por eso vamos a ver las 3 acepciones. Por favor, hermanos, léanla. Llegar a una conclusión sobre una persona. Gracias, toma su lugar. Crino puede significar llegar a una conclusión sobre una persona. Por ejemplo, Proverbios, Salomón. Cierta ocasión estaba en su habitación, en algún punto, en algún lugar, y de pronto por la ventana, ¿qué vio? A un joven que venía caminando. Y de pronto le sale al encuentro, ¿quién? Una mujer ramera o una esposa infiel. ¿Sí? Porque tenía marido, ella misma lo dice, ¿no? Y entonces lo atrapa y le plantea cosas. Y al final, ¿qué logra? Lo convence y se lo lleva. ¿Qué opinión, qué conclusión sacó Salomón de este joven? ¿Cómo lo calificó? Joven simple. ¿Es una conclusión? Sí. Esta es una de las acepciones. En la vida, usted y yo hemos observado muchas cosas. Hemos observado personas y hermanos de otras épocas, de otro tiempo, que hicieron o deshicieron situaciones y que nos permiten tener una enseñanza. ¿Cierto? Aprendemos cosas de las personas, ¿sí? Para hacer bien, como también para no hacer. A veces en personas cercanas a nosotros hemos visto formas de vida erróneas y de eso decimos: no tengo que ser así. Hemos visto ministros, hermanos de ministerio, hemos visto ministros
que nos dan un curso de cómo no se debe ser ministro? ¿Sí? ¿Sí recordamos algunos de ellos? ¿Verdad que sí? Sí nos recordamos, hermanos, yo sí los recuerdo, y cuando me acuerdo de ellos digo, no, gracias por el curso, así no debo ser. Y lo vivió no como una enseñanza teórica, lo vivió como una práctica de su vida y terminó mal. ¿Me enseñó cosas? Sí, yo puedo concluir hasta ahí y tener aprendizaje. ¿Y es valioso eso? Sí. Primera acepción de la palabra crino. La segunda, mis hermanos, aquí en medio, cambien de posición por favor y lean la segunda acepción. Adelante. ¿Diferente? ¿Diferente acepción? Bastante, ¿no? Condenar. Crinos también es condenar, es decir, declarar culpable a alguien, sentenciar a alguien. Esa ya es otra postura. ¿Dios hace esta función de juzgar? ¿Hace esta función de crinos? Sí, Dios lo hace. Incluso el Señor Jesucristo en algún momento dijo, no he venido a juzgar al mundo, no he venido a condenar al mundo. Él no vino a eso. En su primera venida, pero en la segunda, sí viene a eso, hermanos. Sí viene a eso. Ya viene a aplicar la sentencia. Es diferente la condición en la que viene la segunda vez. Este es otro término, es otra acepción que tenemos también que distinguirla. Pregunto, ¿el ministerio en algún momento hace esta función? ¿Pablo lo hizo? ¿El apóstol Pablo lo hizo? ¿Alguna vez usted ha leído la expresión del apóstol Pablo donde dice, y lo entregué a Satanás? ¿Ha escuchado eso? ¿Nunca lo ha escuchado? Bueno, investíguelo por favor, porque está en los escritos del apóstol Pablo. Ahí viene. Y decimos, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¡Ay, eso está pero tremendo, hermanos! ¿Entregó a alguien a Satanás? ¿Qué significa entregar a alguien a Satanás? Pregunto, ¿le gustaría que lo entregaran a usted a Satanás? ¿A quién le gustaría ver? Autopropuestas. ¿No hay autopropuestas? Nadie se propone. No, hermanos, ser entregado a Satanás son palabras mayores, porque todo lo que toca a Satanás lo destruye. ¿Sí sabe usted eso, verdad? Es el destructor, entre otros términos. Bien, entonces esa es la segunda acepción. Y hay una tercera, mis hermanos de la otra nave, cambien de posición y lea por favor esta tercera acepción. Adelante. Gracias, tome su lugar. Esta es otra, fíjese, ya son tres, ¿no? A veces necesitamos juzgar. Por ejemplo, dice el proverbio allá también de Salomón, en el barbecho del pobre hay mucha riqueza que se pierde por falta de juicio. ¿Qué nos pasa a veces en nuestra condición de escasez de recursos? Que no sabemos administrar, que no sabemos lo correcto y lo incorrecto, y que perdemos todavía más. Se pierden muchísimo por falta de juicio, por este discernimiento. ¿Sí lo nota? Son tres acepciones muy diferentes. ¿Son la misma? No son la misma. ¿De cuál estaría hablando el Señor Jesucristo? Yo le facilité el trabajo ahí, con el color. ¿Cuál es la que el Señor nos impide? ¿A cuál se refiere en Mateo capítulo 7? A la de en medio, a la que está en color rojo. Es decir, que no condenemos a las personas, que no estemos marcando la culpa, declarando culpa y menos sentenciando a alguien. Eso es algo muy complicado. ¿Lo puede hacer el ministerio en algunas circunstancias? Sí, en algunas circunstancias. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, tanto en el 5 como en el 6, habla de situaciones que se daban en la iglesia y habla justamente de eso, de hacer juicio. Pero tiene su tiempo, tiene su forma y tiene su personal. No cualquiera hace esta actividad. Pero yo aquí quiero referirme a lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es decir, que no estemos condenando a nuestro hermano por sus deficiencias. Estar como policía, estar como detective, alerta a cualquier fallita que tenga, para todo el tiempo estarlas notando.
No es el objetivo de los hijos de Dios. Mire, aquí también hablaríamos entonces de un juicio condenatorio. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No hagas juicios para condenar a las personas. ¿Puedes analizar la vida del hermano Rubén y aprender de lo que ha hecho? Sí. ¿Puedes aprender de lo que ha hecho mal? Sí. ¿Son cosas diferentes? Muy diferentes. Algún día yo ya no estaré, como no está ya el hermano Isaí, hermana Elisa. Hermano Isaí, su esposo, anterior pastor de esta congregación, ya no está. ¿Qué recuerdo tenemos de él? Los que lo conocimos o fuimos parte de esta localidad, muy pocos. Hermano Humberto, hermana Janet, ¿quién más? Levanta su manita. ¿Quién fue su pastor? El hermano Isaí, hermano ministro Isaí Pérez. Varios. ¿Dejó un legado en sus personas? ¿Dejó aportaciones? ¿Tuvo deficiencias? También. ¿Determinamos una condena y un juicio sobre él? No. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? De él aprendí cualidades como pastor extraordinarias. No siempre hemos hablado de ese tema, hace años que no lo toco, pero mi hermano dejó un buen testimonio y fue corrigiendo a pesar de algunos errores, incluso aquí enfrente, los reconoció enfrente de la Grey. Y eso hay que tener valor. Porque una cosa es hablar de una falta mía de hace 5 años, de hace 1 año, pero hablar de una falta de ayer es muy diferente. ¿Sí lo nota? Y el hermano tuvo el valor de enfrentar situaciones de esa naturaleza y salir avante por su honestidad, por su integridad. Aprendemos entonces, pero este tema que estamos refiriendo, cuidado con ello. Mire, primer párrafo, primera frase que está ahí. También cuando hablamos de la crítica, esto es a propósito de la crítica. ¿Ha oído hablar de la crítica? También la crítica tiene varias acepciones. Por ejemplo, hay una crítica constructiva, pero eso implica una mentalidad. Pero la crítica que generalmente se hace, ¿de qué características es? Pues es destructiva. Y a veces, no, es que decimos, es que es constructiva. Sí, por favor, gracias. Con esa crítica constructiva, ¿para qué quiero ladrillos? Si no, tu crítica constructiva no me sirve, no es constructiva. Mire, una persona con esta característica de la crítica equivocándola, es una persona que se centra en ¿dónde? ¿Ya lo está viendo en color rojo? Se centra en los pequeños errores ajenos y pasa por alto ¿qué? Las virtudes y cualidades de los demás. No ve las cualidades de los demás, sí logra ver siempre los defectos. Identifique esto en su persona, en su mentalidad. ¿Tengo algo de esto? ¿Me pasa esto? Mire, yo sé que aquí en la localidad no siempre hablamos de las virtudes. A veces usted se fija y comenta algo de los defectos de alguien, no de las virtudes de los demás. Tenemos que aprender a identificar las virtudes y esto implica una mentalidad, construir una mentalidad en mí donde yo vea las virtudes y quizá por ahí en algún otro momento salga una deficiencia, pero son dos cosas muy diferentes. Se han hecho el famoso experimento de la pared blanca, ¿se acuerda? La pared blanca que tiene un punto negro y le preguntan a las personas, ¿qué ves en esa pared? ¿Y qué dicen? Un punto negro. Y luego ya le pregunta a la persona, ¿y no viste la pared blanca? Ah, de veras. ¿Qué significa eso? Que la mentalidad de esa persona hacia dónde está enfocada, hacia los detalles minúsculos pero negativos. Y eso es una mentalidad, eso es una mentalidad que en nuestras vidas puede estar ya establecido y actuamos de esa manera. Esto requiere un proceso para sanar y quitar esa toxina de la mente. Segunda frase. Leanla todos así sentaditos, leanla por favor. La que está en azul. ¿Sí, no? Esta es una persona crítica. ¿Y sabe qué? Esto que le estoy leyendo lo extracté de un consultor en conductas del ser humano. No es de la Biblia. Este es un asesor de conductas humanas. Y él dice, esta persona que critica
ve con lupa los fallos de los demás, cuando debería primero mirarse a sí mismo. Y no está leyendo la Biblia ni es una página cristiana, nada que ver. Es una página en el ámbito de la conducta humana. ¿Qué le parece lo que ven? Por eso alguna vez hemos dicho que si nos visitara un especialista del mundo en el ámbito de la conducta, descubriría muchas cosas entre nosotros que no queremos aceptar. Y no nos gustaría. De verdad, no nos gustaría. Y por último, la última frase. Para lidiar con ellas, este no es mi tema. No es mi tema, pero solamente como de pasadita, ¿no? Para lidiar con personas que se la pasan juzgando, condenando y criticando a los demás, dice, es importante no tomarse sus críticas de manera personal y entender que a menudo reflejan más sobre sus propias inseguridades de esa persona. A veces me desanimo totalmente porque me están criticando, porque se están fijando en mis fallas. Y ando todo ya deprimido. ¿Cuál es la recomendación de esta persona? No las tomes tan en serio. No les des importancia. Si te conoces a ti mismo, ¿te va a afectar aquello? No. Si sabes de tus cualidades y defectos, ¿te va a afectar? No. Si coincide con tus defectos que tú ya viste, ¿qué dices? Ya lo sabía. ¿Te molesta? ¿Se molestaría por lo que usted ya sabía? No, me molesto, ya lo sabía. Gracias por recordármelo y voy a trabajar más. Y si es falso, ya me deprimí, me voy a llorar a mi cama. ¿Hago eso? No, pues sé que es falso. No es real, me conozco mi persona, sé mis virtudes y defectos y no me genera ningún problema. Y generalmente eso que esa persona hace es porque trae una serie de problemas esa misma persona. ¿Estamos bien hasta aquí? Primer punto. Bien, pasamos al segundo. Ya en el primer punto observamos lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo sobre esta práctica y nos está diciendo que no la hagamos. Vamos a mirar a partir de esta segunda que hay consecuencias, hay efectos y consecuencias de la persona que se la pasa juzgando y condenando y criticando y viendo los defectos de los demás todo el tiempo y que ya tiene una mente inclinada a eso, que esa es su forma de vida y su estilo de vida. Eso nos habla de una persona enferma en varios sentidos. Mateo, aquí en el versículo 2, dice así: porque con el juicio con que juzgáis, es decir, con el crinos, con que tú crinas, permítame decirlo de esa manera, serás crinado. ¿Y a cuál se está refiriendo? A la que vimos hace un ratito en una diapositiva en color rojo. Lo traduzco. Porque con la condena, con la que estás condenando a los demás, vas a ser condenado. Ya suena diferente, ¿no? Ya suena medio agrio, ya no gusta mucho, ¿verdad? Ya decirlo de esa manera ya no suena tan bonito. Y dice enseguida, y con la medida con que medís, te van a medir. ¿Es serio la primera consecuencia, hermanos? Esta primera consecuencia es delicada, importante. Nos conduce a que meditemos y nos detengamos de hacer esta práctica. Sí, porque en la forma en que yo mida, yo tomo una medida y con esa estoy midiendo estrictamente con el vernier. ¿Alguien conoce el vernier? Es un aparatito que mide hasta micras, porque se fija en los detalles en la mota, pero ya cuando se trata de mí, no, trae una soga, esa que hay que calcularle. Ah, qué bonito es eso, no quieres la soga y a mí me aplicas el vernier. Oye, espérame tantito. No, te van a aplicar el mismo vernier a ti también, a mí también. Si lo estoy aplicando, lo recibiré exactamente igual. Este es el primer referente que nos da la Escritura y es delicado, muy delicado. Mire, por favor, vaya a Jacobo, la carta de Jacobo, capítulo 2, versículo 3. Jacobo 2, versículo 13. Dice de esta manera: porque juicio sin misericordia, es decir, crinos sin misericordia, será hecho con aquel que no hiciere misericordia.
¿Es contundente, hermanos? Sí. ¿Nos habrá sucedido a alguno de nosotros que hicimos esta actitud de crinos, de condena, y que después me la regresó Dios en mi vida? ¿Alguno de ustedes lo ha identificado? Veo varias cabecitas moviéndose. Sí nos ha pasado, hermanos. A veces no conectamos porque suceden en tiempos diferentes. Cuando yo lo hice, a lo mejor fue hace 15 años. Y después me sucede a mí hace 5 años. Hay una distancia de 10 años y no lo logro identificar, pero es respuesta a esa situación. Tiene que ver con ello. Hagamos reflexiones en nuestra vida. Momentos difíciles que hemos atravesado, donde nos vimos a lo mejor inmersos en alguna situación de esta naturaleza. Recuerde usted entonces su pasado, porque sí tienen conexión, aunque lo hayamos olvidado. Bien, primer efecto es este, es el más serio, más delicado. Pero ahora, la persona que condena a los demás, la persona que está observando, ¿sí?, la mota ajena, que todo el tiempo está enfocada hacia ello, que critica con toda ligereza, esa persona, mire, va a tener varias consecuencias. Inciso B, va a empezar a vivir etapas de aislamiento. ¿Por qué? ¿Es agradable convivir con personas así? Personas que todo el tiempo me están observando hasta lo más mínimo, y aquí tenemos que cuidar a algunos de nosotros, hermanos, yo me incluyo, con el tema del perfeccionismo. El perfeccionismo tiene esa característica. El perfeccionismo es parte de eso. Observo lo mínimo. Mire, una cosa es la inclinación por la excelencia y otra cosa es el perfeccionismo. Son dos cosas muy diferentes. La inclinación por la excelencia es buscar lo mejor, pero no implica una situación de enfermedad. El perfeccionismo es una enfermedad. Hay mucha diferencia. ¿Y cómo se detecta? En que me molesta y me genera una situación exacerbante el que no se apegue a esos minúsculos detalles que quiero yo que se hagan. Así de puntilloso soy. Yo he tenido esa característica y he batallado contra eso. Sí. A veces estoy esperando que mis hijos hagan exactamente lo que yo tengo en mente, y como se desvían, luego un torrente de emociones en mi ser. Y he batallado con eso, hermanos. Vencido ya, no puedo decirle que al 100%, pero voy en camino de ello. Ya lo vi, lo he trabajado, lo estoy quitando y sé que va a desaparecer un día. Absolutamente va a desaparecer, y estoy buscando reemplazarlo por la inclinación por la excelencia. ¿Porque Dios merece la excelencia? Sí, pero otra cosa es el perfeccionismo. Fíjese entonces que la persona que está en esta actitud se va a ir quedando sola, porque nadie la soporta. Nadie la soporta, porque siempre está viendo, como dicen por ahí, el negrito en el arroz. Todos los granos blancos, pero el único que ve es el negrito. ¿Y todos los demás blancos dónde quedaron? No los veo, me fijo en ese. Cuidado con esta parte. Y entonces esa persona va a sufrir rechazo. Va a empezar a experimentar el rechazo, porque no es agradable una persona que todo el tiempo me está señale y hasta lo mínimo. No es agradable. ¿A quién le gusta eso? Levante su mano a quien le gusta para que entrenemos usted y yo. Levante su mano. Levante su mano a quien le gusta que lo estén criticando y señalando todo el tiempo. Uno, por favor, para que practiquemos. La verdad que no, que nadie quiere. No, pues no queremos, no es agradable. A nadie nos agrada eso. ¿Ha vivido esta experiencia de que lo estén señale y señale? ¿Ha tenido algún jefe así? Que hasta se esmeraba usted y hasta en lo mínimo le señalaba. Terminó el trabajo, pero llegó a las 9:05. Llegaste tarde, pero ahí está el informe terminado. Decimos, ay, con nada te contento, nunca ves nada agradable de mí. Sí nos llega a pasar, hermanos. Sí llegamos a experimentar eso o a hacer eso. Entonces, esto nos va a generar a la persona que critica, a la persona que está siempre viendo la mota, aislamiento,
y rechazo. No le va a gustar. Y a veces decimos, ¿por qué me quedo solo? ¿Por qué me rechazan? Pues no es de gratis. Es por ti. Es por tu actitud, es por lo que haces. Inciso C. ¿Qué otra cosa genera? Se rompe la confianza. ¿Por qué? Porque estoy justamente siempre de puntilloso en todas esas cosas. No motivo, no reconozco ampliamente. Por ahí se dice que somos amplios para criticar y cortos para agradecer. ¿Le suena? Amplios para criticar y escasos para agradecer. ¿Sí se da también eso en nuestras vidas? El Señor nos está llevando a todo esto. Ya deja de estar mirando la mota de tu hermano. Deja de ocuparte de eso. Sácalo de tu forma de vida, de tu estilo, de tu mente que está distorsionada por eso. Sácalo de tu ser. Ocúpate mejor en ti. Vamos a pasar al final las últimas palabras con respecto a ello. Pero ahorita estamos viendo los efectos en una persona por estar juzgando y criticando. Los efectos que tiene ella. Inciso D. ¿Qué más genera? Mire, genera conflictos. Inciso D, genera conflictos. ¿Y qué más? Pues un ambiente tenso. Porque ya me estoy hasta cuidando. Ya me estoy cuidando de que si hago esto, hago lo otro, de cualquier manera siempre va a salir algo. Y eso genera hasta nerviosismo, inseguridad en las personas. No quiero estar allí. Ya no quiero estar allí. Ese es otro efecto muy desagradable y a veces conflictos, porque hay personas que sí lo enfrentan y entonces se hace un escándalo y una situación muy complicada, que es lo menos que quiere nuestro Señor en nuestra vida. Y por último, la persona que está juzga y juzga a los demás y siempre observando los defectos y los detalles que fallan, daña su salud emocional. ¿Sí lo sabían? Daña su salud emocional. ¿Por qué? Porque se exaspera y desespera. Es lo primero que sucede. Se exaspera y desespera porque está viendo, quiere exactamente una micra y le dan 1 centímetro. No lo soporta. Empieza a haber una reacción en su persona, en sus emociones, y esto lo lleva al enojo. Le lleva al enojo. Hace un ratito mi hermano Diácono Edgar Vera hablaba del enojo. Estamos hablando aquí del enojo carnal. Mi hermano se refería al enojo espiritual, ¿es correcto? Pregunto aquí, a propósito de, ¿quiénes tienen la capacidad del enojo espiritual? De los que estamos aquí. La distancia entre uno y otro es bien pequeña, hermanos. Se necesita una alta espiritualidad para tener el enojo espiritual. En la mayoría de todos nuestros casos, el enojo que manifestamos, no es el enojo espiritual, es el enojo carnal el que tenemos. Y es un reto para todos nosotros. Yo también me enojo. Por lo que estaba yo mencionando, este perfeccionismo me lleva a que me exaspere. Y cuando me exaspero a veces me enojo. Y internamente estoy... Y tengo que trabajar en ello. Pero no se trata nada más de contenerlo. Ese no es la meta del Señor. Es que no surja. La verdadera meta es que no surja, y eso requiere un cambio más profundo en mi persona. Hay daños emocionales, entonces se daña la salud emocional, sí, hay frustración, etcétera. Y estas emociones, mi hermano Daniel Maldonado, mi hermano obrero, estas emociones que permanezcan y que son recurrentes, pregunto, ¿generan enfermedades físicas, hermano Víctor? Generan enfermedades físicas que se manifiestan en mis órganos. Yo me estoy dañando. Mi perfeccionismo, mi crítica, mi actitud de juzgar a los demás me está dañando a mí. El Señor Jesucristo nos quiere llevar a que eso lo evitemos porque nos ama grandemente. Porque no sirve estarme fijando en la mota de mi hermano. A mi hermano no le ayuda, lo lastima también, pero también a mí. Los dos nos lastimamos finalmente. ¿Quién gana? Ninguno de los dos. Paso a la parte final. Como conclusión, ¿qué nos recomienda el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la acción que nos pide? Quita la viga de tu persona.
Es decir, aplica todos tus esfuerzos emocionales, físicos, de inteligencia, de investigación, en descubrir las vigas que tú y yo tenemos, hermano. Las que llevamos todo el tiempo, las que ya nos han acompañado mucho tiempo en nuestra vida. Esas grandes maderas, esos grandes troncos que son defectos que están en mi persona. Incluso un defecto de estar criticando a los demás, pues es una viga. Ya de entrada, en sí misma es una viga. Ya la es. Si ya lo estoy haciendo, no la veo, pero es la que tengo. Y tengo que quitármela, sacarla de mi vida, desecharla, hacerla carbón. Creo que sería el mejor uso, ¿no? Que agarre ese tronco y lo convierta en carbón, en leña, y a lo mejor de ahí una comidita para los demás, ¿no? ¿Verdad? Hasta dicen sí, ¿verdad? Claro. Hermanos, mire, Salmo 19:12, usted lo conoce. ¿Quién podrá ver sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es importante imprimir nuestro esfuerzo con todo cariño, con toda devoción a mi propio ser para quitarme esta costumbre. Ha afectado mucho a la iglesia, está afectando mucho a las congregaciones, está afectando las relaciones interpersonales y fraternales en la congregación, en las iglesias. Sí, necesitamos sacarlo de nuestra vida, sanar esa parte, encontrar la raíz, porque esto tiene raíces muy antiguas que se remontan a nuestra infancia. A veces hay que atreverse a ir al pasado. El pasado duele mucho, hermanos. Cuando regresamos al pasado hay muchas lágrimas, muchísimas. Y a veces hay que regresar por un ratito para sanar y regresar con bien, ya liberado de aquellas cosas. De tal manera que ahora hay beneficios. Si yo quito la viga de mi sed, ¿tengo beneficios? Sí. Ya quitar esas vigas es un crecimiento espiritual extraordinario, de un avance enorme. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, aplíquele esta enseñanza al Señor Jesucristo. ¿Él tendría alguna viga? Porque sí veía a los fariseos, incluso les vio sus vigas a los fariseos, porque les dijo hipócritas. Sí, los señaló fuertemente, o no les dijo así. Decirle a alguien hipócrita, ¿qué es? Una bigota, pero sí las tenían, eran de verdad, no eran pajas. En cambio, cuando de pronto vienen y le dicen, mira, tus discípulos no se lavan las manos para comer, ¿qué eran no lavarse las manos? ¿Viga o paja? ¿Pero qué era lo que veían los fariseos? La paja, pero lo veían como viga. ¿Y qué les dijo el Señor? Los defendió y les dijo, están culpando a los inocentes, no tienen nada ellos. En cambio, ustedes vean lo que hacen. Y ustedes sí, por su tradición, quitan los mandamientos de Dios. Se las regresó con una viga. Y se quedaron calladitos. Pero Él estaba libre de eso, el Señor Jesucristo. Y era otro su propósito, incluso cuando les decía aquellas cosas, era para sanarlos, no era para destruirlos. Jamás el Señor Jesucristo hizo algo para destruir a una persona, de ninguna manera. Bien, primer beneficio, el crecimiento espiritual. Segundo, amar a los demás. En la medida que veo que sí hay defectos, como yo también los tengo, amo a la persona. Porque si tiene defectos, yo también los tengo. Una vez dijo un hermano ministro de la zona norte, justamente ahorita que está aquí el hermano ministro, nuestro hermano Julio, no fue él, fue otro hermano ministro de la zona norte, dijo en una predicación, algunos que incluso dice hoy no están aquí en sábado, van a estar en el reino de los cielos, y muchos de los que están hoy aquí en sábado van a estar fuera. No, estuvo pesado. Estuvo pesado eso, hermanos. No, estuvo pesado. Yo cuando lo escuché dije, hoy el hermano sí se lanzó fuerte, dije. O sea, muchos de los que hoy no están reunidos en sábado van a estar en el reino de los cielos. Y muchos de los que no faltan un sábado no van a estar. ¡Ay, qué fuerte! Qué fuerte, pero es verdad. Sí es cierto. De tal manera que entonces cuando yo ya tomo otra actitud, amo a mi hermano. Porque entiendo mis defectos también, yo los alcanzo a comprender. Sé que igual que yo tienen luchas. ¿Quién no tiene luchas en su propio ser, hermanos? ¿Quién no tiene? Levante su mano, ¿quién no tiene luchas? Yo tengo mis propias luchas. ¿Sí? ¿Hay demonios contra los que luchamos? Todos, hermanos, todos los que estamos aquí. A veces el mismo demonio que está en ustedes está en mí, se llama legión. O sea, no es uno, ¿sí? A veces es el mismo y batallamos contra eso.
Entonces, ¿por qué estar poniéndole énfasis a la mota de mi hermano? Cuando es más productivo que yo descubra todas mis vigas, todos mis troncos, y los queme, y los destruya todos. Y cuando eso suceda, estaré sano, y no voy a empezar a atacar, al contrario, le ayudaré en el mismo proceso que yo tuve para sanar, te voy a ayudar para sanar a ti. Habrá tolerancia, habrá paciencia, habrá paz y habrá amistad en nuestras vidas. Hermanos, qué hermosa enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy simple. La mota y la paja. ¿Y qué nos conviene? Quitar nuestras vigas. Quitar nuestras vigas de nuestro ser. Desaparecerlas. Hermano, que Dios bendiga su palabra en todos nosotros y que logremos esta hermosa meta de dejar de ver la mota de nuestros hermanos y que ocupemos todo nuestro esfuerzo y dedicación en desarraigar los troncos que nos estorban en la vida. Pasa a vosotros.